Existe un enemigo silencioso y persistente que se acuesta con el hombre maduro, incluso en las relaciones más nuevas y prometedoras. Este adversario no es el cansancio ni la rutina, sino la memoria, específicamente la memoria emocional de las heridas pasadas, antiguos rechazos, expectativas fallidas o la sensación de insuficiencia vivida en relaciones previas. Es la sombra de un fracaso anterior que se proyecta sobre el presente, boicoteando la capacidad de entrega y placer. Muchos hombres se encuentran rígidos o incapaces de conectarse plenamente con una pareja que aman y no entienden por qué. La respuesta radica en que el cerebro, en su función de protegernos del dolor, asocia la intimidad actual con el peligro de la herida antigua. Si usted siente que el miedo al juicio o a la falla es siempre más fuerte que el deseo, sepa que su memoria está activa y tomando decisiones. Antes de desvelar el coste biológico de esta guerra psicológica, si está listo para liberar su presente de la carga del pasado, le invito a escribir cortisol en los comentarios si quieres proteger tu salud emocional y sexual. Este boicot interno tiene una base biológica clara y se manifiesta a través del cortisol. La doctora Marian Rojas explica que la felicidad requiere que el cerebro se sienta seguro. Cuando la mente de un hombre revive una memoria tóxica, como la frialdad o la crítica de una expareja, el cerebro no distingue entre el recuerdo y la amenaza presente. Percibe el inicio de la intimidad como la entrada a una zona de peligro de rejección y en un intento de protección dispara el cortisol y el mecanismo de defensa. Tomemos el ejemplo de Camilo, un empresario de 47 años en Bogotá, que acaba de iniciar una relación sincera con María. Camilo desea la conexión, pero en el momento de la verdad, su mente está hipervigilante, monitoreando el placer de María por miedo a revivir la dolorosa sensación de no ser suficiente que sintió en su matrimonio anterior. Su cuerpo, inundado de cortisol, se pone rígido y la capacidad de entregarse y sentir se desvanece bajo el peso de la autodefensa. El caso de Camilo ilustra cómo la memoria se convierte en una barrera psicológica activa. Él no está luchando contra María, sino contra el fantasma de su fracaso anterior. El cortisol, activado por este miedo inconsciente al juicio, inunda su sistema, lo que le impide la liberación de oxitocina, la hormona que sella la confianza y el apego. La intimidad se transforma en un escenario de reencarnación del trauma, donde el hombre se enfoca obsesivamente en prevenir la falla en lugar de disfrutar del momento. Esta rigidez defensiva es la manifestación física de la ansiedad de la memoria. Él se aísla, creando una distancia emocional de María, porque teme que, si se entrega por completo, el dolor antiguo lo encontrará de nuevo. La gran paradoja es que al protegerse con la rigidez, Camilo está arruinando activamente lo que más desea: la conexión genuina y la paz emocional. La clave que debemos entender es que el placer es una función del cerebro seguro. Si su memoria está gritando peligro con cada acercamiento, el cortisol bloqueará cualquier intento de conexión profunda. El hombre maduro debe dejar de tratar su cuerpo y su mente como un campo de batalla. Es urgente desvincular el presente de la tiranía del pasado, y la única forma de desarmar esta memoria tóxica es a través de la honestidad radical sobre el miedo que se arrastra. Su pareja actual no es su trauma pasado, pero su cerebro necesita una prueba contundente para apagar la alarma de cortisol. Hemos diagnosticado cómo la memoria boicotea el placer. A continuación, desvelaremos la clave para liberar su presente, revelando el momento en que Camilo decidió enfrentar a su fantasma con la palabra y cómo este acto de vulnerabilidad se convirtió en la receta para la sanación y el placer auténtico. No se mueva, porque lo que viene es la clave para desarmar la sombra del pasado. La razón por la cual la intimidad de Camilo se ve saboteada por la rigidez, a pesar de estar con una pareja amorosa como María, se encuentra en la neurociencia del trauma emocional. El cerebro, en su función primitiva de protegernos del dolor, ha etiquetado la intimidad como una zona de peligro de rejección debido a experiencias pasadas. La memoria tóxica funciona como un sistema de alarma que se activa automáticamente al percibir estímulos similares
a la herida original. El cuerpo de Camilo no está reaccionando a la realidad de María, sino a la sombra de su expareja. El miedo a no ser suficiente o a ser criticado, que fue real en el pasado, se proyecta al presente. En el momento en que Camilo siente la más mínima presión de performance, su cerebro dispara el cortisol, creando un estado de defensa activa. Este torrente hormonal le impide la relajación esencial, haciendo que la entrega sea imposible y transformando el acto de placer en un acto de autopreservación, lo cual, paradójicamente, garantiza el fracaso que más teme. Shutterstock, la doctora Marian Rojas, nos enseña que la felicidad se reduce a tener un cerebro en paz. Cuando el cerebro está en modo de lucha o huida, cortisol, los sistemas destinados al placer y al vínculo, oxitocina, son inhibidos. En el caso de Camilo, su mente está tan ocupada en hipermonitorizar la reacción de María para prevenir la falla, que anula su capacidad de sentir. Esta rigidez defensiva es la manifestación física de su ansiedad psicológica. Él está tratando de controlar el resultado por miedo a la herida pasada, y esta necesidad de control es lo que le roba la posibilidad de conexión. La intimidad se convierte así en una reencarnación constante del fracaso anterior, donde la sombra de la expareja es el tercer elemento silencioso que domina la habitación. Esta batalla interna lo aísla profundamente, ya que no puede ser auténticamente él mismo con María, porque está ocupado interpretando el papel del hombre que intenta no ser rechazado. El efecto más corrosivo de esta memoria tóxica es la disfunción defensiva. La disfunción eréctil o la falta de libido, en estos casos, no son fallos de la función. Son un síntoma de un sistema nervioso que se defiende del dolor. El cuerpo de Camilo, al estar inundado de cortisol, está gritando que el ambiente no es seguro para la intimidad, aunque la realidad objetiva, el amor de María, indique lo contrario. El cerebro prioriza la supervivencia emocional sobre el placer. Esta incongruencia genera una profunda sensación de vacío y frustración en Camilo, porque no puede experimentar la plenitud que sabe que el amor de María le ofrece. Él se siente culpable por no poder corresponder la apertura de ella, y esta culpa nuevamente alimenta el ciclo de cortisol. Está atrapado en una jaula que él mismo y su memoria han construido, y la llave para abrirla no está en el rendimiento, sino en la verdad. El diagnóstico nos lleva a una conclusión inevitable. La única forma de desvincular el presente de la tiranía del pasado es a través de un acto de vulnerabilidad que reescriba la memoria. La sombra del trauma anterior solo desaparece cuando se la confronta con la luz de la aceptación presente. Camilo necesita darle a su cerebro una prueba contundente y real de que María es diferente, de que en este vínculo la vulnerabilidad es segura y que la honestidad no será castigada. Hemos identificado la raíz del boicot que sufre el placer en la madurez. Ahora, permítanos guiarle a través del punto de inflexión de Camilo, revelándole el momento exacto en que confrontó a su fantasma con la palabra y cómo ese acto de valentía se convirtió en la receta para liberar su intimidad de la prisión de la memoria. No se mueva, porque lo que viene es la clave para desarmar la sombra del pasado y reclamar su derecho al placer auténtico. El punto de inflexión para Camilo fue el momento en que comprendió que la rigidez de su cuerpo no era un defecto, sino la evidencia de su memoria intentando protegerlo. Una noche, justo cuando la tensión familiar de la autoevaluación comenzaba a invadir la habitación, decidió que ya no podía seguir interpretando el guión del fracaso. Entendió que para que su cerebro creyera que María era segura, él tenía que darle una prueba irrefutable de que el pasado no se repetiría. Esa prueba era la vulnerabilidad radical. Dejó de luchar contra la ansiedad y decidió enfrentarla. El acto de mayor coraje en la vida de un hombre no es conquistar el mundo, sino conquistar su propio miedo en la intimidad. Camilo decidió que la libertad residía en confesar su miedo a la herida antigua y que el riesgo de la verdad era infinitamente menor que el coste de seguir viviendo a la sombra del cortisol. La acción de Camilo fue un acto de desvinculación emocional del pasado. Se sentó con María
y con una honestidad brutal que le costó cada palabra, confesó que su incapacidad para entregarse no era un reflejo de su deseo por ella, sino el residuo tóxico de su primer matrimonio. Le dijo: María, lo que sientes como distancia es en realidad mi miedo a tu juicio. Mi memoria me grita que si fallo, me vas a rechazar como pasó antes. Estoy luchando contra un fantasma y necesito tu ayuda para demostrarle a mi cerebro que esta vez es diferente. Esta confesión que puso al fantasma de la expareja sobre la mesa fue la liberación. María, al recibir la verdad, no sintió juicio, sino una inmensa compasión. El orientador explica que la oxitocina, la hormona del vínculo, fluyó intensamente, neutralizando el cortisol que la memoria de Camilo había disparado. La intimidad se transformó instantáneamente de un escenario de prueba a un santuario de curación mutua. Este acto de vulnerabilidad reescribió la memoria de Camilo. Al no haber castigo, sino aceptación, el cerebro recibió una nueva lección. La intimidad es un lugar seguro. Dejó de monitorear la performance y comenzó a anclarse en el presente, la textura de la piel de María, el sonido de su respiración. La clave fue que el objetivo del encuentro ya no era evitar la falla, sino construir la seguridad. El deseo que se había escondido bajo el peso del miedo regresó de forma espontánea y profunda. La Dr. Rojas nos enseña que la calidad de los vínculos presentes tiene el poder de sanar las heridas del pasado. El hombre maduro debe comprender que la verdadera fuerza no está en esconder sus cicatrices, sino en permitir que el amor actual las valide. Es al aceptar y nombrar el miedo que se desactiva el cortisol y se reconquista el derecho al placer auténtico. El legado de Camilo es que la llave para liberar el placer en la madurez es la honestidad sobre el dolor que arrastramos. La memoria es un boicoteador poderoso, pero la verdad es más fuerte. Si usted siente que su pasado está interviniendo en su presente, es hora de ser valiente y confesar ese fantasma a su pareja. La sanación comienza con la desvinculación emocional del trauma. Si esta perspectiva de reescritura de la memoria le ha resonado y está listo para liberar su intimidad del pasado, comparta este video en sus redes sociales para ayudar a otros hombres a desarmar el cortisol de la culpa y el miedo. La curación de Camilo nos confirma que el placer auténtico en la madurez solo es posible cuando se desvincula el presente del dolor del pasado. La solución es una higiene emocional de la memoria, enfocada en reentrenar al cerebro para que perciba la intimidad como un lugar de seguridad. La primera herramienta es la regla del reconocimiento del fantasma. Cuando sienta que la ansiedad o la rigidez, el cortisol, aparecen durante un momento íntimo, nombre la emoción y el origen. Diga para sí mismo: esta tensión que siento no es por María, es la ansiedad de mi memoria que teme ser rechazado de nuevo. Al nombrar el fantasma, le quita el poder. Luego, comuníqueselo a su pareja. Estoy sintiendo la vieja ansiedad. Solo necesito un minuto de tu mano para anclarme en el presente. Este acto de transparencia es el que anula el sistema de alarma y permite que la oxitocina fluya. El segundo componente práctico es el protocolo del ancoraje en presente. La memoria tóxica prospera cuando la mente divaga. Para traer a su cerebro de vuelta al aquí y ahora de la seguridad, debe usar activamente sus sentidos. Durante la intimidad, y especialmente si siente la ansiedad del pasado, ánclese en los detalles sensoriales de su pareja actual. La textura real de su piel, el olor de su perfume, el sonido de su respiración o el calor de su tacto. Esta práctica de mindfulness en la conexión obliga a su cerebro a soltar las imágenes fantasmales de la memoria y a enfocarse en la prueba física e irrefutable de que usted está a salvo y es amado en este momento. La repetición de este anclaje reprograma la amígdala para asociar la intimidad con la recompensa real, oxitocina, en lugar de la amenaza, cortisol. Finalmente, debe practicar la negociación del toque seguro. La intimidad sanadora se construye sobre la seguridad, no sobre la excitación. Deje de preguntar: ¿qué quieres que te haga?, lenguaje de performance, y pregunte: ¿qué te haría sentir más seguro y amado en este momento?
lenguaje de conexión. Al priorizar la seguridad, está desmantelando la rigidez que el cortisol impuso. El hombre maduro tiene la oportunidad de dejar de ser el esclavo de su biografía y convertirse en el arquitecto de su propia paz. El placer en la madurez es un acto de conciencia y elección. La elección de dejar de luchar contra el fantasma para abrazar la realidad amorosa que tiene delante. La vulnerabilidad no es debilidad. Es la clave maestra que desbloquea la puerta del placer que su memoria había cerrado. Hemos desvelado el boicot de la memoria y le hemos proporcionado la guía para liberar su intimidad del pasado. La memoria tóxica es un riesgo tratable. Su cuerpo y su pareja merecen la paz que solo la verdad puede ofrecer. No permita que las cicatrices antiguas sigan dictando su felicidad presente. Si esta conversación le ha proporcionado la claridad y la valentía para enfrentar su propia memoria tóxica, le invitamos a dejar su me gusta y a ser parte de esta comunidad. Active las notificaciones para que nunca se pierda un paso en la construcción de su bienestar emocional y sexual.